Minutos. Estamos en comunicación en este momento con el abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, el doctor Martín Camacho. Doctor, yo le agradezco mucho por esta comunicación y bueno, la gente ha quedado sorprendida y obviamente también con la duda, ¿se va a poder trasladar al gobernador Luis Fernando Camacho, tomando en cuenta las palabras del ministro del Castillo, que dice que una resolución de un juez no puede estar por encima de la seguridad del Estado? Gracias, doctor, buen día. Buenos días, César, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarlo y nuevamente sorprenderme con las manifestaciones y los comentarios que hace el señor Eduardo del Castillo, primero tratando de rehuir a su obligación como ministro de gobierno de ser el que garantice la seguridad, en todo caso, primero del gobernador Luis Fernando Camacho, pero además la seguridad que él solamente considera se pondría en riesgo de la población boliviana. En otro entendido, además me sorprende que una autoridad de gobierno, que creo que incluso es abogado, crea o piense que puede desobedecer una resolución jurisdiccional. En este caso, las órdenes judiciales están para que sean cumplidas tanto por la policía, por las autoridades jurisdiccionales, en este caso por las autoridades de régimen penitenciario. Entonces, es ilógico cualquier comentario que diga de que una resolución está, pero una resolución judicial está por encima de muchísimas cosas, pero está por encima incluso de la decisión que pueda tomar él, porque él no tiene las características de autoridad jurisdiccional. Es una autoridad, un funcionario público, evidentemente, pero está más bien para dar cumplimiento a estas resoluciones. Si el señor Eduardo del Castillo decide él, porque él es el que está tomando la decisión a través del régimen penitenciario de no trasladar al gobernador Luis Fernando Camacho, entonces es él el que está cometiendo un delito al incumplir la ley. Hace unos meses atrás era el primero, Eduardo del Castillo, en decir que las resoluciones judiciales, cuando se refería a la sentencia 1021, quebrado 2023, respecto a la supuesta suplencia temporal del señor Aguilera como gobernador en ejercicio, que le han llamado, decía que las decisiones judiciales están hechas para cumplirse. Pues bueno, hoy que no se contradiga y que cumpla las resoluciones judiciales. La seguridad del país depende de él. Hoy hemos amanecido con la noticia de que más de 17 presos, 17 internos de un penal de Potosí se han fugado. Y esto no tiene ninguna relación con una resolución jurisdiccional, es simplemente la incompetencia del ministro de gobierno y la incompetencia del régimen penitenciario. Ahora, doctor, de parte de asambleístas departamentales y asambleístas nacionales, se ha enviado o se ha puesto un memorial al juzgado pidiendo que la audiencia sea virtual. ¿Esto es posible, doctor? Bueno, primero, jurídicamente habría que entender el contexto del memorial. Yo pude leer este memorial hace semanas atrás cuando intentaron hacerlo y estaba en vacación judicial el juzgado. Sin embargo, esta solicitud primero se ampara en una serie de argumentos no lógicos, empezando, y además ya irreales, ¿no? Empezando desde un supuesto contagio por COVID, entendiendo que en julio del año 2023 ya la pandemia o la emergencia sanitaria ha sido levantada por la Organización Mundial de la Salud. Ya no deberían utilizarse, en todo caso, para ningún tipo de audiencia las videoconferencias, no audiencias virtuales. La audiencia virtual es un invento o una mala forma de expresión en realidad de los que no conocen el procedimiento penal. El procedimiento penal ha establecido videoconferencias para algunos tipos de audiencias, cuando en realidad se puedan cumplir primero a través de esta videoconferencia con los principios básicos y rectores del derecho penal. En este caso, la audiencia de juicio oral reviste pues ciertas especificaciones y ciertos requisitos que no necesitan otras audiencias y que pueden ser llevadas a través de videoconferencia. La audiencia de juicio oral requiere primero cumplir con el principio de oralidad, de inmediación, de presencia permanente e ininterrumpida de las personas
en la sala. Eso lo dice el mismo artículo 113. Entonces, ante ese entendido, su petición no tiene lógica ni asidero alguno, ni asidero jurídico, ni lógica siquiera al presentar esta solicitud al tribunal. Ahora, ¿cómo lo van a hacer o cuál es la forma de petición? Pido audiencia virtual, esa fue la última referencia que habían solicitado en su memorial, no sé si lo habrán modificado, no he tenido acceso al nuevo documento en todo caso, pero me imagino que es el mismo, pido audiencia virtual, ya no se puede, ya el 31 de enero un auto interlocutorio que tiene carácter de cumplimiento obligatorio y es inapelable, producto de la misma ley, ha decidido que la audiencia va a ser presencial, entonces ya no puede pedir nada los asambleístas. No pueden pedir reposición porque no tiene carácter de recurrible esta resolución y tampoco pueden presentar un recurso de apelación porque la misma auto se los especifica. Entonces, en ese entendido, los asambleístas del movimiento al socialismo, lo único que buscan es reforzar la posición política del presidente Arce, porque esta es una decisión y una orden del presidente Arce que la cumple a través, o que la hace, que quiere hacer cumplir a través de Eduardo del Castillo y de estos asambleístas que todos están queriendo pasar por encima de la ley. Aquí mucho más importante que el perjuicio, la vulneración a los derechos, la nulidad que van a provocar en el proceso, las constantes vulneraciones sobre el gobernador Luis Fernando Camacho, es que nuevamente un ministro que debería ser una autoridad protectora de la ley, unos asambleístas que también son autoridades electas, además en este caso deberían proteger la ley, están pasando por encima de la ley meramente por un capricho político y por un show político, y que el tribunal definitivamente les va a dar una negativa en este entendido. Lo único que van a provocar es que el juicio no se pueda instalar porque el tribunal no va a cambiar su posición. Doctor, si vamos por la línea de la norma, ¿qué debería pasar esta semana? ¿Cuándo el gobernador tendría que llegar a Santa Cruz? Si nos vamos en el cumplimiento de lo que debe ser, en realidad ya el director nacional del régimen penitenciario debería estar disponiendo los pasajes para que el gobernador Luis Fernando Camacho sea trasladado. Y eso pueden hacerlo con 1, con 2, con 10, con 20 escoltas. Cuando lo secuestraron al gobernador electo, utilizaron más de 70 efectivos, entre policiales y militares. Un helicóptero militar y un avión militar para un traslado, ¿no? Luego, cuando lo trasladaron desde el centro penitenciario de Chonchocoro hasta el hospital El Alto Sur, en el alto de la ciudad de La Paz, también utilizaron más de 300 efectivos policiales. Entonces, deberían estar disponiendo, si ellos quieren 300 efectivos policiales, pues que lo trasladen con 300 efectivos policiales. Si quieren trasladarlo en un avión militar, ya lo han hecho, que lo trasladen en un avión, pero que cumplan con la orden judicial y el día 10 de marzo el gobernador el gobernador electo de Santa Cruz esté en el centro penitenciario de Palmasola para que el lunes se lo pueda trasladar hasta el Palacio de Justicia. En relación a ese tema, cuando venga el gobernador, ¿deberá quedarse hasta que termine el proceso que le han llamado decretazo? Debería quedarse, evidentemente, hasta que concluya el juicio, y eso puede demorar 1, 2, no un día, pero yo considero que puede demorar de 3 días para hasta un par de semanas, dependiendo de la capacidad que se tenga de poder producir las pruebas y de la cantidad de los testigos que vaya a producir el Ministerio Público como la defensa en todo caso. Nosotros tenemos 17 testigos, veremos durante la tramitación del juicio pues cuáles coinciden con el Ministerio Público para no repetir los mismos, esto en un afán también de no dilatar una audiencia de manera innecesaria. Pero además, ¿cuáles testigos pueden ser prescindibles durante la etapa de producción de pruebas? ¿Y al retornar el gobernador debería asumir otra vez el cargo? Creo que eso es lo que más le preocupa en realidad al presidente Arce, al ministro del Castillo y probablemente a los asambleístas del movimiento socialismo junto a otras fuerzas políticas que se han aliado a esta cruzada por desbancar, por dar un golpe institucional a la gobernación
y es el hecho de que justamente la sentencia 2021, quebrado 2023, pues lo que trataba era una problemática en la que el centro de la problemática era la ausencia del gobernador en el territorio del departamento de Santa Cruz, no la detención preventiva, sino la detención en un departamento ajeno. Al encontrarse pues en Santa Cruz, ya sea detenido en un centro de Palmasola o incluso en detención domiciliaria en cumplimiento de lo resuelto dentro del mismo proceso, el gobernador inmediatamente recupera su posición o su cargo como gobernador en ejercicio, que es lo que están utilizando ahora como una muletilla común, porque ya hubiese desaparecido esta problemática planteada a través de una acción de cumplimiento. ¿Hasta cuándo sabremos, doctor, si Camacho viene o no a Santa Cruz? Seguimos pues a la espera de los famosos informes del señor Eduardo del Castillo, los informes a los que esto referencia también el viceministro Aguilera, pero evidentemente ya vemos cuál es el direccionamiento que están queriendo dar, incluso presionando a los internos del penal de Palmasola para que emitan un voto resolutivo, cuando en la ley 2298 de ejecución de penas no existe tal posibilidad. ¿En qué país del mundo se ha visto que un grupo de internos le ordenen al ministro de gobierno del país lo que debe hacer o dejar de hacer? Es por eso que los presos del penal de Potosí en Uncía se han fugado, porque aquí efectivamente las autoridades no tienen ni siquiera el carácter para hacer cumplir una orden jurisdiccional, simplemente para estar hablando incongruencias y manifestando cosas ilógicas en relación al derecho a través de los medios de prensa, meramente utilizando a la justicia como un arma de represión política. Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo y estaremos pendientes a las resoluciones que vayan a tener respecto al gobernador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Que tenga muy buenos días.